Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo del sexto del tiempo de Pascua, vamos a estar en este su programa Catequesis Apologética y Predicación, Palabra Dominical, y vamos a estar reflexionando en la segunda lectura que nos propone la liturgia para la Santa Eucaristía de este sexto domingo del tiempo de Pascua, y la cual está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. Y el autor sagrado nos dice: veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que las prefiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, ya cuando comenzaba, usualmente cuando yo voy a preparar estas reflexiones, mis queridos hermanos, yo tengo un recurso que se llama la Biblia interlineal. Y es una Biblia católica donde me presentan los originales en latín, en inglés y en griego. ¿Ok? ¿Por qué en inglés y no en español? Primero, porque literalmente se me ha hecho imposible conseguirla en español. Y hay muchas en español, pero no son católicas. Y pues, lamentablemente, pues tengo que trabajar con lo que hay, que es el inglés. Y gracias a Dios, pues como podemos dominar el inglés, pues estamos. Y entonces, vemos que esta lectura comienza con el leccionario mexicano, ¿verdad? Como lo utilizamos aquí en los Estados Unidos en el español, lo utilizamos para la liturgia eucarística, usamos el leccionario mexicano. Ok. Pero cuando voy buscando, y dice la primera palabra, dice, veneren en sus corazones a Cristo. ¿Qué pasa? Me doy con una sorpresa bien grande porque cuando voy buscando el griego en el original, me doy cuenta que no dice veneren, sino que dice santifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. De hecho, porque la palabra en original en el griego, que dice para santificar, es agiagraphi. Y agiagraphi significa precisamente santificar, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra también que usamos los teólogos, que usamos los predicadores, que usamos algunos catequistas que se dedican a estudiar bien con seriedad la palabra de Dios. De ahí viene la palabra agiógrafo, ¿verdad? Viene de esa palabra agiagraphi. ¿Y qué significa? Agiógrafo significa, literalmente significa escritor sagrado. Y entonces me comienzo a reflexionar y a preguntar, a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre, hermanos, nos tiene que llevarnos a reflexionar y a hacernos preguntas. Y la primera pregunta que me vino a la mente fue: ¿será que el venerar es el primer paso
de santificar. ¿Qué pasa? En esa misma reflexión, ahí me doy cuenta, no es el primer paso. Y caigo en cuenta que algo que nos decía un profesor del seminario, te estoy hablando hace más de 30 años atrás, cuando yo me gradué en la maestría en divinidad, cuando estaba en el seminario con los padres dominicos, y me digo, no, porque fulano nos enseñó que el primer paso de la santidad es reconocer ante Dios la vida pecadora que he llevado, que hemos llevado. Y ese es el primer paso. Por eso el autor sagrado le está diciendo a la comunidad, a las comunidades, porque esta es una de las cartas católicas, cartas universales, ¿verdad? Le está diciendo, comiencen reconociendo su vida pecadora que fueron en el pasado y que han decidido cambiar. Entonces, como cristianos, como católicos, ¿verdad? Tenemos que, ¿cómo vamos a santificar al Señor? De hecho, la palabra, la conjugación Señor, como está, y aquí se van a sorprender, no es Kyrios. De hecho, Kyrios no es koiné, no es parte del griego koinés. El griego koinés, lo que muchos dicen Kyrios, se pronuncia kurios. Kurios, esa es la pronunciación correcta en el griego koinés. ¿Ok? Kyrio es una pronunciación que se adaptó desde más o menos la Edad Media. ¿Ok? Pero la pronunciación, si usted quiere pronunciarlo correctamente, Señor en inglés, es en griego koinés. El griego antiguo, el griego bíblico es kurios. Entonces, ¿qué pasa? Que me doy cuenta que aquí Señor no dice kurion, dice kurión, que es, y aquí lo tengo aquí apuntado porque no quiero que se me olvide, kurión es, kurios es el masculino. Curia, que de ahí viene la curia romana, la curia donde vive es la sede del obispo, ¿verdad? La curia es femenino y curión es neutro. O sea, que el Señor ni es hombre ni es mujer, el Señor es neutro. Por eso, mire, es que como dice mi brother Fernando Casanova, es que a veces a estas doñas feministas les das con unas cosas. No, porque el Señor es padre y madre. Sí, y eso lo dijo Juan Pablo I. Dijo, es padre y madre. ¿Por qué? Porque puede realizar la función de padre, realiza la función de padre, es padre, pero también comprende la función de madre. Y hoy, dicho sea de paso, madrecitas queridas, feliz Día de las Madres. ¿Ok? Este domingo también es el Día de las Madres, así que todas ustedes, mis queridas madres que siempre nos escuchan, que siempre buscan estos videos, muchas felicidades, y para aquellas que no las escuchan también, muchas felicidades. ¿Ok? Y seguimos. Pues la declinación para Señor en esta lectura en griego es kurión, no es curio, que es el masculino, y curia, que es curios es el Señor, y curia sería la señora, básicamente, para que tengan una idea más clara. ¿Ves? Curión, el Señor, y ahí el autor sagrado utiliza esa declinación neutro, y eso es bien importante cuando se está estudiando. Bueno, cuando lo leemos en español, ¿qué nos parece? Pues masculino, porque el Señor era un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, pero como la entidad de Dios desde la eternidad, pues eso es el verbo eterno, no se le clasifica. Y los apóstoles sabían eso, que al Señor no se le clasifica, es Dios simplemente, es Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente. ¿Ok? Y entonces vamos a ver que, pues, para nuestra cultura hispana,
el leccionario mexicano y otros leccionarios de Centro y Suramérica dicen venerar, porque nuestras tradiciones hispánicas resaltan mucho el venerar a la Virgen, el venerar a los santos. Pero ¿por qué? ¿Por qué venerar entonces? Y aquí caigo en cuenta, ya con lo que le había dicho, que el primer paso de santificar es reconocer mi vida pecadora. Es que entendemos por la Virgen María, aunque la Virgen María es libre de pecado, que es un dogma de la fe, sin pecado alguno, sin pecado concebida, como rezamos, ¿verdad? Sin pecado concebida. ¿Por qué? Por la grandeza, por el don de Dios. No por ella, sino por la grandeza, por el don de Dios. Porque la persona que llegó y en su vientre y a cual ella dio a luz, al verbo encarnado, ¿ok? Es el Dios omnipotente que los apóstoles ni tan siquiera clasificaban. Ok, entonces, entonces, ¿qué pasa? La santificación nos lleva a dar razones de la esperanza. El santificar a Dios con mi vida, porque ahí está el detalle. ¿Cómo vamos a santificar a Dios? Pues yo tengo que santificar a Dios, a Cristo, por medio de mi vida de testimonio cristiano, obrando bien siempre, buscando la santidad, buscando a crecer en la santidad, porque el mismo Jesucristo en el Evangelio, sean santos como lo es el Padre perfecto. Otras tradiciones nos dicen, sean perfectos como el Padre lo es, ¿verdad? Entonces, el santificar a Cristo con mi vida, con nuestra vida, como comunidad eclesial, y eso es importante. No solamente yo santifico a Cristo como persona, en mi persona, sino que con la iglesia, toda la comunidad eclesial, estamos llamados a santificar a Cristo, hermanos. Y esto es bien importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque mi testimonio puede ayudar a otros hermanos en la comunidad. Y mi testimonio, yo espero que ayude a otros hermanos en la comunidad. Entonces, por eso el santificar a Cristo nos va a llevar a dar razones de nuestra esperanza, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Razones de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues la misma meta que todo cristiano debe tener: la salvación. Llegar un día al reino de Dios, llegar un día al cielo, que el cielo es ese lugar donde reside el Dios vivo y altísimo que está ahí. Y por ende, al cielo nada manchado va a llegar, puede llegar, nada manchado puede llegar. Entonces, por eso es que le pedimos la intercesión. Por eso veneramos a la Virgen, a los santos, para que intercedan. Y aquí, mis hermanos esperados, que muchos de nosotros llamamos protestantes, muchas veces confunden la mediación con la intercesión. Cristo es el único mediador. Cristo es el único mediador. Pero los santos, la Virgen, además de Cristo ser el único mediador, pueden participar de parte de esa mediación, que es la intercesión. La intercesión es parte de la mediación. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, es parte. No es la mediación como tal, en todo el sentido de la palabra. No. Cristo es el único mediador, y por eso Dios no castiga, porque tiene que haber un juicio para que Dios castigue. Y Dios no castiga porque Cristo está entre el Padre y nosotros, mediando, pidiendo, todavía no,
no ha llegado el tiempo. Recuerda, Padre eterno, no ha llegado el tiempo. Y ahí está en todo momento. Pero entonces, ya en nuestra vida propia, en nuestra vida como de comunidad eclesial, hay otras personas, ¿verdad?, que están en el cielo. Y nos dice el libro del Apocalipsis que esas personas, los santos están recogiendo las oraciones de los santos en el cielo. Se recoge esas oraciones. ¿Cuáles son esas oraciones? La intercesión. Señor, acuérdate de nuestro hermano Daniel que está allá abajo en la tierra todavía. Acuérdate de él, por favor. Acuérdate. Y así, y yo espero, primeramente Dios, siempre le pido a Dios que mis familiares y parientes que ya hayan llegado al cielo, que también intercedan por mí, porque cara, yo quiero llegar allá también un día, ¿ok? Y por las almas que no han llegado y que se salvaron, están en el purgatorio. Entendamos, por favor, que el purgatorio no es una segunda oportunidad. ¿Qué pasa? Y esto lo entendemos cuando aprendemos que el pecado no solamente requiere de perdón, sí, requiere de perdón. Dios nos perdona porque infinita es su misericordia. Pero el pecado requiere de reparación. Por eso los santos, cuando son, después de una investigación exhaustiva, son proclamados santos porque la iglesia reconoce que vivieron ese purgatorio acá en la tierra. Hablamos de San Juan Pablo II, hablamos de Santa Teresa de Calcuta, que tuvieron que sufrir hasta más no poder, como nos dice esta carta de San Pedro, ¿verdad? Y muchas de esas cosas nadie las supo. ¿Por qué? Porque las sufrían ellos y se quedaba en su interior, en su corazón, y se las presentaban al Padre, y se las presentaban al Señor, ¿verdad? Y pedían la intercesión de otros en el cielo, ¿verdad? Por eso hoy esta lectura nos llama al sufrimiento. Y por eso es que la vida cristiana, mis queridos hermanos, para el mundo, para la sociedad, es una paradoja, es una contradicción. ¿Por qué? Pero ¿por qué estás sufriendo si tú no tienes que sufrir? Lo que pasa es que ellos no entienden es que el sufrimiento, cuando es por el bien, no aquí porque San Pedro está diciendo, no es cuestión de sufrir por hacer el mal, no, es cuestión de sufrir por hacer el bien. Tiene un significado redentor, mis queridos hermanos, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Tiene un significado redentor. Y hoy yo quiero pues que ustedes oren por este pobre pecador. Yo lo reconozco, yo soy pecador, fallo un montón de veces y tengo que ir continuamente. Es más, yo he sabido, por ejemplo, ir hace 3 días fui a confesarme y al otro día tener que ir de nuevo porque caí. Pero voy de nuevo. Adiós, caray, contentito, feliz y contento. Padre, me escocoté esta vez, así que necesito el sacramento de la reconciliación. Pero voy buscando, voy peregrinando y ese es el camino del cristiano, una peregrinación, mis queridos hermanos. Pues pidamos siempre la intercesión de María como madre de ese amor eterno que es Jesucristo, como madre de esposa purísima de ese amor eterno que es el Espíritu Santo, y como hija predilecta de ese amor eterno que es el Dios Padre todopoderoso, mis queridos hermanos. Pues quiero pues que siempre intercedan, oren por este servidor, y les voy a pedir con toda la caridad fraterna, mis queridos hermanos, que vean estos videos, compártanlo, suscríbanse a nuestras redes sociales, especialmente YouTube y Facebook, ¿ok? Y así hagamos crecer esa comunidad Anawin.
La palabra Nahuín significa los pobres del Señor. Pero no son los pobres porque son pobres de material, no. Son los pobres porque se hacen pobres y ayudan a los que no tienen, a los más necesitados. Son los pobres que viven en humildad porque esperan de esa venida del Señor. Así como lo esperaron los profetas, así como lo esperó María, todos los pobres así en el tiempo de Jesucristo, como nos presenta el Evangelio de San Lucas, Simeón, Ana, toda esa gente fueron Anahuín del Señor, pobres y humildes del Señor. Así yo te pido, hermano, que vayamos haciendo crecer esta comunidad, Anahuín, pobres y humildes del Señor. ¿Ok? Así que 1.000.000 de gracias nuevamente. Te pedimos pues que si tienes alguna intención, siempre estamos haciendo oración por todos ustedes que piden oración. Así que este canal está y este apostolado católico Anahuín está enteramente disponible para lo que ustedes necesiten. 1.000.000 de gracias, cuídense y nos despedimos como siempre con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense.